Ya está Alfonso Goita con nosotros y estaremos abordando el tema de la inversión económica según FUSAES. Alfonso, buenas noches. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué nos dice este informe, este documento presentado por FUSAES acerca de la inversión pública, Alfonso? Bueno, trata de reflejar una de las preocupaciones que tenemos a nivel de país, que se ha tenido a lo largo de muchos años, en torno al bajo crecimiento de la inversión privada pública en el país. Aunque ellos obviamente lo que pretenden mostrar es que es en este periodo de gobierno de los últimos 8 años que no ha crecido, pero realmente las tendencias y los datos muestran que durante los gobiernos anteriores de Arena, desde el 89 para acá, en ese periodo tampoco el crecimiento era importante. Lo más que podía llegar era un 15.7%. ¿De inversión privada? De inversión pública y privada. Pública y privada. La inversión privada no llegaba ni al 13%. O sea, realmente, aunque crearon todas las condiciones a partir de las políticas neoliberales para que los empresarios tuvieran todos los incentivos, eliminaron impuestos, privatizaron empresas, desregularon la economía, etcétera. Todo lo que hicieron, abrieron la economía, todas las cosas que eran beneficiosas para los empresarios, aún así no hubo los niveles de inversión que podríamos esperar. A nivel centroamericano, la inversión promedio en relación al Producto Interno Bruto es más del 24%. Países como Costa Rica, Guatemala. Como Costa Rica, Guatemala o Panamá. Por ejemplo, Panamá tiene un promedio en relación al PIB de más del 43% en términos de inversión privada pública. Y se nota. Y se nota, obviamente, hay un impacto importante. Y lo mismo podríamos decir de Guatemala o Costa Rica, que tienen niveles mayores en este campo de inversión, de la variable inversión. Entonces, ese es el punto, o sea, ¿qué es lo que pasa en este país? ¿Qué factores explican por qué no hay inversión? Obviamente podríamos entrar a argumentar y discutir los argumentos que FUSAES plantea. Uno de los argumentos tradicionales es que aquí no hay certidumbre, porque hay un marco político del gobierno actual que no da certidumbre, no da confianza, no da seguridad a los inversionistas, y que hay una inseguridad también en el marco tributario, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los argumentos. Hay muchos más argumentos, el tema de corrupción, el tema de inseguridad, el tema de los trámites o facilidades a la inversión, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de otros factores que podríamos ir analizándolos poco a poco y mostrando las deficiencias que tiene el análisis de FUSAES al respecto. Pero, por ejemplo, concentrémonos en esto de la certidumbre o la incertidumbre que genera las políticas públicas y las políticas tributarias. En el caso de los últimos gobiernos, se ha hecho mucho más en términos de legislación y reformas a la legislación y políticas públicas que han incentivado o que estaban orientadas a incentivar la inversión privada que en los tiempos de Arena. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿No? Entonces aquí el problema no es de crearle... La certeza jurídica. No es la certeza jurídica. Lo que hay ahí son decisiones políticas empresariales. Los empresarios no están interesados en invertir en un contexto de un gobierno que no es de ellos. Eso puede ser un factor explicativo, aparte de otros factores estructurales. La economía de El Salvador es una economía pequeña, etcétera, etcétera. Habría que ver si hay realmente condiciones en determinados sectores, etcétera. Pero lo que quiero decirte es que durante los 20 años de Arena se crearon más bien las grandes dificultades para que los empresarios invirtieran en este periodo. Por ejemplo, eso de la excesiva burocracia. Bueno, la burocracia es un fenómeno mundial, latinoamericano, centroamericano, existe en todos los países. Y entonces ellos quieren atribuir a la burocracia este asunto. No es así. En el periodo de estos 8 años, por ejemplo, se crearon mejoras tramitológicas en una gran cantidad de cosas para facilitarle a los empresarios la inversión. Y eso se refleja precisamente en el puesto que obtuvo El Salvador en el informe del Doing Business del Banco Mundial. O
en el proceso que se está ahorita desarrollando en términos de la construcción de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Cosas que nunca antes se hicieron. O sea, estamos en niveles, en cosas de tramitología y de procesos de integración mucho mayores que en el pasado. Entonces, eso es lo que quiero decirles en principio, de que hay factores positivos, que desgraciadamente FUSAES no los acepta. Bien, lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, pero podemos concluir que este documento y la defensa del mismo presentado por FUSAES tiene más componentes políticos que técnicos. Exactamente, yo creo que sí. Muy bien. Gracias, Alfonso, por esa reflexión económica. Pausa, ya volvemos con más información.